Fundación Ponte Italiano, esta es una institución educativa que tiene como misión principal la de promover el idioma italiano y su cultura. Entonces lo que hacemos es enseñar el italiano y enseñar también su cultura. Bueno, es importante también recordar que basado en nuestra alianza, toda la comunidad de ustedes, la comunidad de la Universidad Simón Bolívar, tiene un descuento especial al ingresar a nuestros cursos. Nosotros tenemos como objetivo, como propósito, lo de aportar a sociedades que sean multilingüistas, multiculturales. Y por esa razón, lo que hacemos en nuestra fundación es gestionar movilidad estudiantil, movilidad académica, y además organizamos misiones educativas para nuestro maravilloso país. Como dice el mismo nombre, Ponte Italiano, con un doble sentido, ponte significa en italiano puente, y de hecho lo que somos un puente directo entre los dos países, entre Italia y Colombia. Y Ponte Italiano tiene como misión ser la mejor entidad en la enseñanza del idioma y de la cultura italiana en toda Latinoamérica. Y por esto es que se abren estos espacios internacionales de transferencia de este conocimiento y de experiencia y de cultura. Precisamente con este propósito, con esta misión de divulgar en el contexto colombiano la cultura italiana, junto con la doctora Raiza Pergola se idearon 4 webinars sobre la historia y la cultura italiana con enfoques diferentes, por ejemplo, sobre la historia, como dije, sobre el arte, el idioma, las tradiciones. Y así tratar de fortalecer los enlaces entre nuestros dos países. El evento de hoy precisamente representa el tercer capítulo de este ciclo de webinar y esta vez tenemos el honor de ser acompañados por un docente de la institución, el doctor Grimaldo, quien agradecemos no solo por su participación, sino también por el entusiasmo que demostró para este proyecto. Nosotros como Ponte Italiano lo que esperamos es que ustedes acercándose, gracias a este seminario, este webinar a la cultura italiana, se motiven a empezar a estudiar nuestro idioma, a través del cual se transfiere nuestra cultura. Recuerdo otra vez el descuento especial para la comunidad de la Simón Bolívar. Entonces, te invitamos a que nos sigas en Ponte Italiano, en redes, y no voy a quitar más espacio y, por supuesto, dejo la palabra a los protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Agradecemos mucho tu intervención. Le recordamos a la audiencia que las preguntas que se realizarán al final de la conferencia, al igual que mantener los micrófonos y la cámara apagada para poder así disfrutar de nuestras conferencias. A continuación, invitamos a Raiza Pergola, quien tiene un título de pregrado y posgrado en Historia y Literatura. Es estudiante de doctorado en último año en estudios históricos con una investigación archivística histórica de la emigración italiana a Colombia. Ella nos presentará hoy la conferencia Personalidades inolvidables del arte y de la ciencia entre pasado y presente. Laura, el auditorio es todo tuyo. Buongiorno a tutti, buenos días a todos en Colombia y buenas tardes acá en Italia. Quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad Simón Bolívar por invitarme con motivo de esta tercera lección del siglo sobre historia y cultura italiana, como ya explicó muy bien la doctora Picone, al profesor Humberto Grimaldo por participar conmigo y por supuesto a los estudiantes y a todos los miembros de la universidad por estar aquí, por escucharme, espero con interés. Entonces voy a empezar y a compartir un pequeño PowerPoint de apoyo audiovisual para que pueda ayudar a los estudiantes como guía. ¿Me confirman que se ve? Se ve el PowerPoint. Vamos a pensar por el principio de los orígenes de la cultura italiana, es decir, de la antigua Roma y de uno de los personajes más importantes que la simbolizan. Es decir, Gaio Giulio César es más conocido como el emperador Augusto. Augusto fue el primer emperador romano. ¿Esto qué significa? Significa que Roma no ha sido siempre un imperio, más bien durante mucho tiempo fue una república. Y el poder era colectivo.
existía el Senado, un órgano gubernamental colectivo, aunque había miembros con mayor autoridad que otros. Y Augusto era el hombre que en un momento dado cambió Roma, cambió sus instituciones y transformó esa ciudad en la capital de un inmenso imperio. Un imperio que se extendía por los territorios de 3 continentes, Europa, Asia y África. Es decir, que el gobierno colectivo se convertirá en el gobierno de uno. Pero vamos a ver cómo Augusto llegó al poder y por qué es importante la contribución de Augusto. Antes de Augusto había Giulio César, que era el hombre que se había convertido en el personaje fuerte, el hombre fuerte de la República, que había conquistado la Galia. Pero por parte de muchos era considerado una amenaza para las instituciones republicanas, era considerado un tirano y por eso fue asesinado por un grupo de senadores conspiradores. ¿Me confirma que me escucha? Sí, te escuchamos. Okay, Perfecto. okay. Vamos bien. Okay. Y con la muerte de los asesinos, de los 2 asesinos más famosos de César, Cayo y Bruto, la Roma republicana estaba oficialmente acabada e iba a comenzar la Roma dell'imperio. ¿Qué quedaban en Roma? En Roma quedaban Marco Antonio, militar y hombre de confianza de Giulio César, y el futuro Augusto, que había luchado juntos contra los asesinos de Giulio César. Pero Marco Antonio y Augusto tenían 2 ideas diferentes sobre el futuro de Roma, porque después de luchar, Augusto regresa a Roma, pero Marco Antonio, ¿qué hace? Marco Antonio se une a la reina Cleopatra en Egipto, la reina Cleopatra que tiempo atrás había seducido también a Giulio César. Ahora Marco Antonio está completamente nell'universo oriental y parece haber olvidado a Roma. Por ejemplo, regala a sus hijos la provincia romanas orientales como si fueran su propiedad personal. Claro que todo esto provocó la reacción de Augusto y estalló la guerra en el 31 a.C., la conocida Battaglia de Azzo nel 31 a.C. in Grecia, que es una fecha muy importante porque ¿qué ocurrió? Ocurrió que Augusto gana la guerra, Egipto se convierte en territorio romano e Augusto è in dueño absoluto del Estado romano. Con Augusto entonces las cosas cambiaron, porque aunque Augusto se llamara príncipe del Senado, el primero entre los iguales, en realidad su poder era oficialmente indiscutible, porque Augusto controlaba directamente el ejército, asumió el título de Pontifex Maximus, sería la máxima autoridad religiosa entre los romanos, y le fue otorgado como honorífico por el Senado el nombre de Augusto, el apellido nombre de Augusto. Para resumir, Augusto era líder político, líder militar y primer sacerdote del Estado. Quiso que se construyera un foro, esta es la Roma augustea, quiso que se construyera un foro, un lugar judicial con un templo dedicado a Marte el Vengador. Consiguió en política del exterior la Pax Romana, es decir, un equilibrio de convivencia con las provincias, con los territorios que pertenecían a Roma. Fortaleció la red de carreteras romanas, estableció el primer ejemplo de servicio postal, aseguró en el ámbito de la política interior a los ciudadanos que pagaban impuestos una cierta cantidad de grano útil para alimentar a toda la familia. También invirtió mucho en espectáculos de gladiadores. Subvencionó a muchas artistas de la época, como Virgilio. Gracias también a colaboradores como el famoso mecenate, que vemos acá, o mecenas, mecenate, ¿no? Que se convirtió como, digamos, un ministro de la cultura. Y también gracias a la ayuda de Marco Vippiano Agrippa, que es el comandante que había ganado la batalla del ministro de Infraestructuras y Obras Públicas de hoy. Entonces, Augusto trasformó Roma
decía de Ciudad de Ladrillos a Ciudad de Mármoles. En italiano sería da città di mattoni a città di marmi. Todo lo que sabemos sobre Augusto es por lo que escribió Svetonio. Svetonio, que era historiador y biógrafo de la época romana y que escribió, habló mucho sobre el Imperio Romano y también sobre Augusto. Augusto murió de edad avanzada, sobre todo para la época, tenía como 75, 80 años, en Campania y pronunciando una frase muy famosa. En italiano sería: si la comedia vi è piaciuta, aplaudite. En español más o menos sería: si ustedes han gustado la obra, aplauden. Como decir, si mi obra de gobierno moderno les gustó, aplauden. Una final teatral para un hombre que hizo una obra, básicamente. ¿Y cuál es el legado de Augusto? El legado de Augusto es precisamente la idea de gobierno moderno, por ejemplo, en las innovaciones estructurales, artísticas, en las políticas exterior de pacificación con los territorios que pertenecían a Roma, interior, y su sensibilidad artística. Entonces, una forma de gobierno innovadora, una forma de gobierno moderna e innovadora que parece en varios aspectos a la de otro personaje, Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici, a mediados del siglo XV, esta es la época, la familia de los Medici dominaba la política de Florencia. La Casa de los Medici fue una antigua familia italiana de origen toscana, de comerciantes textiles y banqueros, que se convirtió en una de las dinastías de importancia central en la historia de Italia y de Europa. Y esta familia, desde sus orígenes, había dado vida a una importante renovación artística y a un nuevo movimiento filosófico-cultural, el Rinascimento. Esta era Firenze del Renacimiento de la familia Medici. Y uno de los exponentes más famosos de esta casa fue Lorenzo, conocido como Lorenzo el Magnífico, y que se convirtió en el mecenate, ¿no? El nombre llega del colaborador de Augusto, mecenate, el mecenas de los artistas más famosos del tiempo. Por ejemplo, Botticelli, Leonardo, Michelangelo fueron precisamente descubrimientos de esta familia. Esto porque Lorenzo era experto en arte y capaz de comprender las potencialidades artísticas de una persona. Así, Florencia se convirtió en un animado centro cultural con talleres de artes, como podemos ver en esta foto, donde se trabajaba intensamente las obras encargadas por los mecenas. Pero todo ese desarrollo artístico expresaba la idea política de gobierno muy moderna, también en este caso innovadora, de la familia Medici. Por ejemplo, la familia Medici entendió que las clases más pobres buscaban un lugar en la vida política y por eso instituyó un sistema político basado en una relación de confianza y lealtad personal. Una fórmula de gobierno nueva, innovadora, pero que dio muchos éxitos. Y de esa manera, Lorenzo obtuvo un gran consenso por parte de las clases más pobres y pudo manejar el poder de una manera prácticamente absoluta. Un poder que también se expresaba a través de las artes, de las representaciones artísticas. Eso es un affresco in italiano, il Viaje de los Reyes Magos, il viaggio dei magi, realizado con grandes cantidades de oro, y donde aparecen los Medici, sus numerosos seguidores, como decir que quien apoyaba a los Medici formaba parte de esta procesión, de esta escena sagrada. Lorenzo también escribía poesías. Por ejemplo, es una canzone di Bacco, si llama Canción de Bacco, que
expresaba exactamente el espíritu de Lorenzo, pero también el espíritu del proyecto político de los Medici, es decir, el glorioso rinascimento de Florencia bajo el patrocinio de la familia Medici. Creo que más o menos en español sea así, pero es una poesía, entonces no, no estoy segura. Pero claro, que esta ideología, esta idea de estilo de vida y de gobierno no gustaba, por ejemplo, a la iglesia, porque los Medici tenían algunos enemigos. Por ejemplo, la iglesia y en particular el monje Girolamo Savonarola y la familia Pazzi. La familia Pazzi era una familia de famosos banqueros y también la familia más rica de Florencia, y a diferencia de los Medici, de ascendencia noble. Famosos por la llamada, la conocida conspiración de los Pazzi, ¿no? Porque trataron de exterminar la familia de los Medici. Esto también porque la Chiesa estaba endeudada con los bancos de los Medici. Entonces, muchos asuntos. Lorenzo il Magnifico también instituyó una scuola del giardino, si chiama Scuola del Giardino, però non era tanto una scuola o un'accademia con il sentito comune del termine, sino un lugar donde se guardaba una rica colección de esculturas, libros y antigüedades. ¿Qué pensaba la población sobre Lorenzo? Algunos estaban de acuerdo con el nuevo estilo introducido por Lorenzo y por los Medici, otros en cambio creían que era inmoral. Lorenzo morirá de una enfermedad hereditaria, pero también el legado de Lorenzo es exactamente la idea moderna e innovadora de un proyecto político y artístico de gobierno que dio muchos éxitos importantes. Otros personajes importantes es siempre según mi opinión, claro, es Alessandro Manzoni. ¿Por qué? La obra más conocida de Alessandro Manzoni fue Promessi Sposi. Esta obra sí es una novela, pero en realidad es una novela histórica, porque nos permite comprender lo que ocurría en el siglo XVII. Y, por ejemplo, a través de este relato podemos conocer muchas dinámicas de la vida de la época, como por ejemplo que era posible el abuso de poder, eran posibles las amenazas, como ocurrió a los protagonistas de la novela Renzo y Lucia, o existía la práctica del duelo caballeresco, o la costumbre de ser obligadas a convertirse en monas, como ocurrió a un personaje de la novela. O la costumbre de hacer votos a cambio de un indulto y muchas otras cosas. Pero lo más importante es que Manzoni era muy preciso en la reconstrucción del periodo histórico. Utilizaba también fechas precisas y describía muy bien lo que ocurría en el siglo XVII. Por ejemplo, primero que todo, dice muy claramente que era un siglo español. ¿Por qué? Porque el reino de Cerdeña, de Nápoles, Ducato de Milán, el reino de Sicilia estaban todos bajo el dominio del rey español. Era también el siglo del lujo, del esplendor. Manzoni lo definió como un siglo sucio y opulento al mismo tiempo. Además, indica precisamente que en el 1628 hubo una grave hambruna y también explica bien las causas, los acontecimientos históricos, relata bien la
epidemia de peste, reportando los datos de los historiadores. Obviamente era una novela, muchas cosas eran inventadas, pero había ciertamente elementos históricos reales. Por ejemplo, algunos personajes, como la ya mencionada Mona de Monza o el llamado Innominato que en realidad parece llamarse Bernardino Visconti, que era una specie di bandito che esistió realmente. También es posible encontrar rastros documentales de la existencia de la Mona de Monza sur Virginia, originalmente Marianna de Leyva. Però, sigamos adelante. Otra cosa importante es que Manzoni era hijo de dos familias. La madre, Giulia Beccaria, era hija de Cesare Beccaria, autor del célebre Tratado de Delitti e delle Pene, un tratado muy importante sobre los delitos y los Verri, otra familia importante. También Garibaldi, Cavour, Verdi lo visitaron en su casa para rendirle homenaje y en el primer aniversario de su muerte Verdi compuso un famoso requiem. Ya una pregunta. ¿Por qué? Una pregunta necesaria. ¿Por qué Manzoni está tan interesado en el siglo XVII a pesar de haber escrito una novela en el siglo XIX? Un siglo igualmente interesante. Probablemente es posible que Manzoni estaba hablando del siglo XIX a través del siglo XVI. El siglo XIX también es un siglo de dominación no española, más bien austríaca. Y hay que destacar que Manzoni, aunque no luchó, era un patriota. Era un patriota que expresaba su patriotismo a través de la escritura. Y al presente, también porque Manzoni conocía muy bien el poder de la censura. Y entonces la historia del análisis del siglo XVII con referencia al siglo XIX es la contribución, según mi parecer, más importante de la obra de Manzoni. Vamos a otro personaje de la literatura, una mujer, Grazia Deledda. Voy a ser muy rápida. Grazia Deledda fue la primera mujer italiana que ganó un Nobel en literatura. En el 1926 era originaria de Cerdeña, la Cerdeña, una isla italiana. A los 21 años publicó su primera novela, Fior di Sardegna. Ella decía que no sueño con la gloria por un sentimiento de vanidad, de egoísmo, sino porque amo intensamente a mi país. Entonces, la escritura de Grazia Deledda trata de llevar a la Sardegna de finales del siglo XIX, principio del XX, hacia un diálogo a la altura de la gran literatura rusa. Y fue en estos años cuando la escritora se dedicó a la búsqueda de su propio estilo, centrando su atención en la obra y el pensamiento en particular de Tolstoi. Esto es un libro muy famoso de Grazia Deledda y en Cerdeña es posible visitar el Parque Literario Grazia Deledda para descubrir los lugares de la escritora, de su vida y de sus novelas. Vamos a la música. Tenemos dos representantes muy importantes de la música, Giacomo Puccini y otro personaje, Renata Tebaldi. Giacomo Puccini fue la figura más importante de la ópera italiana de su época. ¿Eso por qué? Porque trató de interpretar y satisfacer los gustos
gustos del público. Y también fue el precursor de las nuevas fronteras expresivas. Por ejemplo, los conceptos claves para Puccini eran la originalidad de la concepción teatral, la movilidad de la inspiración, el conmovedor abandono a la melancolía por la caducidad de la juventud, las aperturas a temas de importancia político y moral. Esto es muy importante. Se dedicó exclusivamente al teatro musical y compuso un número limitado de óperas, 12. Su principal interés era perfeccionar sus mecanismos teatrales hasta crear obras perfectas. Y por eso, por ejemplo, realizó numerosos viajes por todo el mundo para escuchar las presentaciones de su ópera en Europa y América. Acá podemos escuchar un segundo la música de Puccini, pero con mi conexión creo que sea mejor adelante. Y contribuir a la economía familiar alocatoria de iglesia y director de coro en la Catedral Conservatorio de Milán y de las importantes de la época, y formó parte del movimiento de los Capillati, que era un grupo de estetas intelectuales animados por un espíritu de rebelión contra la cultura tradicional, conocidos como los Capillatis de Milán. Acá sus obras, algunas obras. Y vamos a Renata Tebaldi. Renata Tebaldi, que es conocida como la voz de ángel, como la definió Arturo Toscanini. Arturo Toscanini, famoso director de orquesta italiano, que descubrió su talento. Y que escribió también una dedicatoria muy famosa a Renata Tebaldi con los mejores deseos para una brillante carrera en memoria de Arturo Toscanini. Y parece que Arturo Toscanini no escribió otras dedicatorias como esta. Tenía 17 años cuando su profesor de piano juzgó oportuno hacerla pasar una audición en el Conservatorio de Parma, y donde fue admitida en el curso del maestro Ettore Campo Galliani, otro personaje muy conocido, uno de los mejores descubridores de voces de su época. La carrera de Renata Tebaldi fue finalmente decidida por la famosa soprano Renata Tebaldi fue elegida para cantar en el concierto de inauguración de la Scala, reconstruida tras la destrucción de la guerra en el 1946. Y aquí nace la definición de voz de ángel, porque Renata Tebaldi estaba en medio de un coro y Toscanini, sin verla muy bien, pronunció la frase que habría marcado toda la vida de la cantante. Y dijo: pongan a la chica en el alto, quiero que esta voz de ángel baje realmente del cielo. Pero ocurrió algo en la vida de Renata Tebaldi cuando llegó una cantante griega con una voz e un repertorio sin límites, Maria Callas. Cuando llegó Maria Callas, Tebaldi decidió aceptar la invitación del Metropolitan de New York. Parece que entre las dos mujeres había una guerra sobre todo montada por los medios de comunicación, más virtual que real, pero sin duda eran dos mujeres y dos artistas muy diferentes. La Tebaldi también trabajó con Mario del Mónaco, otro tenor italiano muy importante, y cuando volvió en 1995 en New York para
para presentar... ¿Me escuchan? Sí, ya puse en silencio a la persona. Ok. Para presentar su biografía, el alcalde de New York organizó el Día de Tebaldi. Y se calcula que el número de personas que desfilaron por el Lincoln Center para conocerla fue de unas 5.000 más o menos, y que ella estrechó las manos de sus admiradores durante 8 horas. E nel 1976 puso fino a su carrera, a su canto sin dramas, con su último gran concierto en la Scala. Acordar di me, non te olvides de mí. E parece que el público de pie cantaba y lloraba. Para concluir, vamos al mundo de la ciencia. Y vamos a empezar con Rita Levi Montalcini, que descubrió una proteína implicada en el desarrollo del sistema nervioso, una proteína muy importante, y ganó el premio Nobel, la única mujer italiana que ganó un premio Nobel por la medicina. Voy a hacer muy poco tiempo. Otra mujer escribió también un libro sobre las mujeres pioneras, sobre todo sobre las mujeres que lucharon contra el machismo, que asumieron la carga de la familia y también del trabajo, etc. Margherita Hack, la primera mujer italiana profesora de astrofísica, trabajó sobre todo en el ámbito de la física estelar, era una atea, practicaba deportes, era astrofísica, activista y no se contaron las apariciones en televisión, las participaciones en conferencias divulgativas sobre varios temas, de la política a la nuclear, a los derechos humanos, a los de los animales. Y también en 1998 recibió la medalla de oro a los beneméritos de la ciencia y de la cultura. Otros dos personajes de la ciencia son Franco Malerba y Samantha Cristoforetti, primera astronauta italiana de la historia y primera astronauta italiana que viajó al espacio. E in ultimo un representante dell'architettura contemporanea, Renzo Piano, con su nueva concepción dell'arte. Renzo Piano dice que la ciudad es un lugar en el que el intercambio es físico, es intenso, no es un lugar virtual, entonces es un arte al servicio de las personas, hecha para ser vivida, utilizada y no solo mirada. Una concepción de arte muy innovadora. Y dice, cuando imagino una ciudad, la imagino compacta y densa, capaz de generar relaciones intensas. Y estas son algunas obras de Renzo Piano: el Centro Pompidou en París, el Art Museum en Texas, el Museo de Trento, Building Workshop en Génova, varios sitios. El Nemo de Ámsterdam, que sería el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia de Ciencia, y así termino mi presentación. Pido disculpa por haber sido muy larga, espero que haya sido de interés para todos. Gracias. Agradecemos la intervención de Raiza Perver y sus valiosos aportes sobre la historia y cultura italiana. A continuación, invitamos al profesor de la Universidad Simón Bolívar, Humberto Grimaldo Durán, filósofo cum laude de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es doctor en Ciencias Políticas cum laude con el profesor Giuseppe Cacciatore de la Universidad degli Studi di Salerno, Italia, con postdoctorado de la Universidad de Bonn en Alemania. Además, es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSALC. Humberto, el auditorio es todo tuyo. Les recuerdo a nuestros participantes que las preguntas se realizarán al final de las dos conferencias a través del chat. Muchísimas gracias. Y por favor, mantener sus micrófonos apagados y la cámara también.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que se me ha hecho en este escenario. Quiero saludar antes que nada, vamos a ver cómo está a mi casa de estudios, la Universidad Simón Bolívar, en la persona de la directora de Relaciones Internacionales, que ha hecho posible este ejercicio académico de acercamiento. También quiero agradecer a mi universidad donde estuve y donde estudié algunos años y donde hice mi doctorado en ciencia política, la Hipocrática Civitas, la Universidad del Estudi Salerno, a la doctoranda Raiza Pérgola por su intervención, por su valiosa intervención. También quiero saludar a Ponte Italiano, que establece ejercicios, digamos, de puentes, mantenimiento de puentes en el sentido estricto de lo que la palabra quiere decir. Y además, les hablo desde el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, que es un observatorio que venimos siguiendo las prácticas de responsabilidad social a nivel de América Latina y el Caribe, y encontramos esta una buena práctica de internacionalización. Hoy vamos a hablar de Italia, del Bel Paese, como decía la doctora Pérgola, y de Italia podríamos decir muchas cosas. Y la UNESCO define que el 40% del patrimonio de la humanidad, del patrimonio occidental de la humanidad, entiéndase mundo occidental, Europa occidental, Estados Unidos y Canadá, América Latina y el Caribe, que sería otra región, Australia también, y Sudáfrica, está en Italia. Es decir, el 40% del patrimonio de la humanidad occidental está en Italia. Y todos tenemos, como decía la directora de Ponte Italiano, un referente a Italia, en la comida, en el estilo, ¿no? Siempre reconocemos un estilo porque además en Italia hay muchas regiones o muchos países, ¿no? Históricamente esto que conocemos como Italia hoy ha sido o ha tenido muchas fronteras, y esas muchas fronteras también nos han puesto de frente a muchas culturas, ¿no? Pensemos nomás en Florencia, que fue una ciudad-estado. Florencia fue una ciudad-estado, o Venecia, la Serenísima, o Génova, o Pisa, ¿no? O Amalfi, ¿no? Ciudades, estados, ciudades marítimas, ¿no? Que fueron autónomas en sí mismas. Pero yo quiero detenerme hoy en tres genios, que le ha dado la Italia a la humanidad. Tres genios con los que, o de los cuales todavía hoy seguimos hablando. Y son tres genios que son grandes por eso, por su genialidad, ¿no? Por lo que dieron. Y que a partir de lo que dieron prevalece ese su legado. Son ellos Dante Alighieri, Michelangelo Buonarroti y Federico Fellini. Muy italianos, ¿no? Los dos primeros toscanos, el segundo de Le Marche, ¿no? Era de Rimini. Los dos últimos muertos en Roma. Italia ha sido grande porque son grandes viajeros, ¿no? Y vivir en Italia también le permite a uno ver esa visión del viajero, ¿no? El que siempre está viajando. El italiano es status viatoris, siempre está viajando, siempre está mirando mundos. Miren Marco Polo, miren Colón, miren Vespucci, o sea, hombres que siempre viajaron, ¿no? Y para los italianos estos tres nombres son nombres de reconocimiento, porque es el legado ante la humanidad. Dante, pues Dante Alighieri, el gran poeta, el sumo poeta, ¿no? El que volvió el italiano una lengua culta, el que le habló a todos, ¿no? Miguel Ángel, el gran cultor de la forma, ¿no? El que siempre persiguió la forma, ¿no? El que estuvo detrás de la forma y a través de la forma, porque es el plástico completo, ¿no? Es arquitecto, es escultor,
es pintor y al final es poeta. Y Fellini, pues, el gran maestro del cine, ¿no? El que no solamente del cine italiano, sino del cine mundial, ¿no? Ya vamos a hablar de la Dolce Vita, que celebró el año pasado 70 años y que es toda una manera de pensar también el cine. Y detrás de estos tres hombres, tres grandes mujeres. Beatrice, Beatrice Portinari, la que le permitió a Dante crear el Dolce Stil Nuovo, ¿no? Ese Dolce Stil Nuovo que fue la manera de hablar toscano, italiano, ¿no? No latín, ¿no? Sino que revolucionó el latín, ¿no? Y que hizo del toscano italiano, pues la lengua, ¿no? Se hablaba antes en dialectos y el italiano con la Divina Comedia, ¿no? El gran biógrafo de Dante es Boccaccio, que él escribió la Comedia Humana, y vamos a leer algo de la Comedia Humana, ¿no? Y dice Boccaccio que era la Divina Comedia, ¿no? Pero estaba diciendo, para no apartarme del tema, que detrás de estos tres hombres estaban tres grandes mujeres, ¿no? Beatrice, ¿no? A quien conoció y quien ese Dolce Stil Nuovo hace parte del amor cortés, ¿no? Porque la conoció desde muy niña, ¿no? La vio crecer, ¿no? Nunca la tuvo, ¿no? Nunca fue de Dante, ¿no? Nunca fue su esposa ni nada, ¿no? Pero siempre la amó, ¿no? Y pues tan la amó que es el personaje central de la Divina Comedia, que es un libro inmortal. Vittoria Colonna, la gran musa de Miguel Ángel, ¿no? ¿Qué sería de las rimas de Miguel Ángel y sería de la amistad de Miguel Ángel o de Miguel Ángelo con Vittoria Colonna, ¿no? De una gran familia romana, ¿no? La familia de los Colonna, familia de Odone Colonna, que fue Martín V, papa, ¿no? Y además hija de Fabricio Colonna y Agnese di Montefeltro, emparentada con los duques de Urbino, ¿no? Entonces era una persona muy noble, pero además muy bien educada, ¿no? Y fue la gran inspiradora al final de Miguel Ángel, ¿no? Y estuvo siempre acompañándolo. Era marquesa de Pescara, ella estuvo casada, ¿no? Y fue un matrimonio de conveniencia al inicio, pero que después fue de conveniencia, ¿no? Porque aunque Francisco murió, pero de todos modos, Vittoria Colonna en la vida de Miguel Ángel fue completamente decisiva, ¿no? Y Julieta Massina en la vida de Fellini, ¿no? Que es determinante, ¿no? La gran actriz de sus películas, la que estuvo siempre, ¿no? La que lo acompañó, ¿no? Fellini empezó siendo ilustrador, ¿no? Y después pasó, se educó con Rossellini, conoció a De Sica, ¿no? Y es un gran, pero detrás, o no mejor detrás, al lado, como su gran prójimo, está Julieta Massina, que es un personaje muy importante en la vida de Fellini. Vamos a hablar entonces del primer personaje rápidamente, la casa de Dante Alighieri, que todavía está presente, ¿no? Es decir, Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia es un viaje del alma, ¿no? No es que el infierno, el purgatorio y el cielo sean unos lugares geográficos, sino son lugares del alma, lugares en los que uno vive, ¿no? Y él supo traducir a pesar, y no quiero hablar de ese nivel político de Dante, nació en el 1200, todavía no está seguro en qué año nació, los estudiosos todavía profundizan acerca de eso, ¿no? Se sabe que murió en Ravenna en 1321, estamos celebrando los 700 años de la muerte de Dante, ¿no? Hay un dato curioso y es que los toscanos querían y los florentinos querían que llevaran el cuerpo y le pidieron a León III, el Papa, que llevara el cuerpo y desde Ravenna mandaron el cuerpo, todo el sarcófago y todo y estaba vacío, ¿no? El cuerpo y las cenizas de Dante están en Ravenna todavía, ¿no? El sumo poeta, ¿no? El que habló de la humanidad, ¿no? El que le habló no solamente, sino habló en latín, ¿no? Y al hablar perdón, habló en toscano y al hablar en italiano le habló a todos, ¿no? En esa Florencia, y por eso decía que no quiero hablar de la parte política. Dante fue un guelfo blanco, ¿no?
en contra de los gibelinos, ¿no? Guelfo blanco y Guelfo negro, que había una subdivisión también entre ellos, ¿no? Pero además él fue exiliado y por eso murió en Ravenna, ¿no? Y su tristeza fue que murió exiliado, no murió en Florencia, ¿no? Y fue un político. Y no voy a hablar de la parte política de Dante, sino de su legado, ¿no? De la Divina Comedia, de la comedia de la vida, ¿no? Que es lo que en el fondo es la Divina Comedia, ¿no? En lo que vivimos, a veces en purgatorios, a veces en cielos y a veces en paraísos. Y la puerta del canto 3 del infierno dice, lasciate ogni speranza, o voi que entrate, ¿no? Dejemos cualquier esperanza a aquel que entra, ¿no? Y el infierno es eso, perder la esperanza, ¿no? Perder el sentido de la vida, ¿no? Y ese viaje que hace Dante con Virgilio, y Virgilio, pues el gran profeta, el gran poeta de la época imperial, de la época de Augusto, como nos decía la profesora Pérgola, que habla de la Eneida, ¿no? Del relato de la Eneida, ¿no? Que es el relato mítico de la fundación de Roma, de cómo nació Roma, ¿no? Que él se hace acompañar, no es un viaje, digamos, sino es un viaje a los pecados del hombre, a los vicios del hombre, a las virtudes del hombre, a lo que en la vida vamos purgando. Y eso es la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia es precisamente eso, ¿no? Por eso les pido que sigamos con algunas frases. Este primer genio de la literatura, del pensamiento, que le dio Italia al mundo, que es Dante con la Divina Comedia. En medio del viaje de nuestra vida me encontré a mí mismo dentro de un bosque oscuro donde seguimos. Las ilustraciones que ustedes ven son las ilustraciones de Gustave Doré, que es un autor de la Divina Comedia, y también hay otro autor que se llama Delotto, que es un ilustrador italiano, Gabriele Delotto, que vamos a tener algunas ilustraciones también de él. Tras vuestros daños vendrá el llanto, originado por el justo castigo. Bien merecido tiene quien se lamenta al afanarse tras aquello que no dura, del tormento que en su vida encuentra. Bien merecido tiene quien se lamenta al afanarse tras aquello que no dura, del tormento que en su vida encuentra. Oh gente humana para volar nacida, porque al menor soplo caes vencida. Tristes son las almas de aquellos que vivieron sin fallas y sin alabanzas. El secreto para que las cosas sean hechas está en hacerlas. Considera tu origen. No fuiste formado para vivir como bestia, sino para seguir la virtud y el conocimiento. Y ese viaje que hace Dante a través del infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? Y al final, ¿quién lo acompaña en el cielo? El amor cortés, el amor estil nuevo, ¿no? El amor que todo lo puede, porque el camino al paraíso comienza en el infierno. Seguimos con las ilustraciones de Doré. A menos que moderes tu orgullo, este será tu mayor castigo. Estoy haciendo citas del canto de los cantos del infierno. Son 33 cantos, 33 del purgatorio, 33 del paraíso, 33 del infierno, ¿no? Fíjense que tiene un número ahí, una cosa de número importante. No hay mayor pena que recordar un momento feliz en tiempo de miseria. Quien sabe de dolor, todo sabe. La flecha del destino, cuando se espera, viaja lenta. No tengas miedo. Nuestro destino no puede ser tomado de nosotros. Es un regalo. Volviendo al sentido de la tragedia griega. Asumir el destino. El mundo actual llega al extravío. La causa está en vosotros y en vosotros debe ser buscada.
No he muerto y aún así perdí el aliento de la vida. Estamos perdidos y solo a media hemos sido castigados. Ahí vemos las ilustraciones y con esto quisiera terminar el primer autor, que es Dante, el primer genio, ¿no? Que dice que 3 cosas conservamos aún del paraíso: las estrellas, las flores y los niños. El número 2 que quiero tratar acá es Michelangelo. Dice Goethe, o sea, el gran, el que hizo el Fausto, el gran poeta alemán, ¿no? Y lo dice en italiano, che senza aver visto la Capella Sistina non è possibile formare un'idea completa di ciò che un uomo è capace di raggiungere. Es decir, que sin haber visto la Capilla Sistina no es posible hacerse una idea completa de aquello de lo que un hombre es capaz de hacer. Y es eso Miguel Ángel. Es un genio de la forma. Es un genio que busca la forma siempre. Y es el plástico total, porque es arquitecto, es poeta, es escultor y es pintor. Tan es así que una vez las puede ver como pinturas. Miren este detalle del David de Miguel Ángel. Está en la galería de la Academia en Florencia, Italia. Parece pintado. Es el mármol. Es el mármol que habla. Y en una de sus frases decía Miguel Ángel, la auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina, y sino que lo diga el rostro no impasible, sino de dolor joven, de dolor virginal, como ha sido descrito el dolor de la piedad. Cuando uno ve la piedad de Miguel Ángel, encuentra de frente a un rostro que ese mármol expresa un dolor, pero un dolor virginal, dicen los entendidos. Y las venas, la piedra, el mármol que incluso hace ver la piedra, esa genialidad, ¿no? Y esa circularidad, acá vemos la batalla de los centauros, una de las primeras esculturas de Miguel Ángel, ¿no? Que si ustedes ven, y lo voy a seguir con el cursor, ¿no? Se genera un círculo, ¿no? Un círculo en espiral que recuerda un poco el Dante, ¿no? Los que crearon un lenguaje, ¿no? Y lo vemos acá en la Capilla Sistina igualmente. Es decir, círculos que se van creando, ¿no? Pintura que parece escultura, escultura que parece pintura, arquitectura que parece escultura, ¿sí? Arquitectura que parece pintura, ¿no? Por eso se le llama el plástico, porque logra las 3 artes de manera como síntesis. Esta es la tumba de Julio II de la Rovere, Papa, ¿no? Donde está el Moisés, está en Santa María en San Pedro in Vincoli en Roma, ¿no? Y parece un dibujo, porque además Miguel Ángel pintaba a mano alzada de un solo trazo, porque siempre estudió la figura humana y decía, il core è veramente la casa del ánimo. Fue un hombre que siempre se recogió, ¿no? Estuvo muy recogido, muy hacia adentro. Y estudió la forma, como Leonardo. Estudiaron la forma, buscaron en la forma la perfección, ¿no? En la forma, como lo decíamos, hay algo de la divinidad, ¿no? Y esa búsqueda de la forma también lo hizo Miguel Ángel en el mármol. Decía, il marmo è come l'uomo. Prima di intraprendere qualcosa, devi conoscerlo bene e sapere tutto ciò che ha dentro. Y se sabe de las horas eternas, esta es una de las tumbas de las capillas mediceas dedicada a los Medici, que ya nos hablaba la profesora Pérgola, ¿no? Acá vemos la noche y el día, pero además, acá lo curioso es que Miguel Ángel iba
y buscaba y se paraba horas enteras en la cantera porque decía, acá están las formas. Acá lo único que tengo que hacer es sacar las formas. Y esa búsqueda de la forma, dice Miguel Ángel, la auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. Buscar lo sublime, lo máximo, la genialidad. Eso que a estos tres personajes, Dante, Miguel Ángel y Fellini, los hace excéntricos. Y dice Miguel Ángel que diseñó la cúpula como arquitecto también de la cúpula de San Pedro. No la vio realizada, pero es su diseño. Meten in discusiones stessi e il modo migliore per capire gli altri. Ponernos en discusión a nosotros mismos es el mejor modo de entender a los otros. Porque passiamo metà della nostra vita a reprimere impulsi, l'altra metà a convincerci que non li abbiamo represi. Nos la pasamos la mitad de la vida a reprimir impulsos y la otra mitad a convencernos que no los hemos reprimido. Palazzo Colonna, donde se reunieron la Galería Colonna, donde se reunían Vittoria y Miguel Ángelo, ¿no? Y dice Miguel Ángelo, la serenità si raggiunge con molto afán. La serenidad se alcanza con mucho cansancio, digamos. Y la Galería Colonna, que queda cerca a la Fontana de Trevi, de la que vamos a hablar ahora finalmente con Fellini, ¿no? Que está en el centro de Roma, ¿no? Y que fue el gran refugio de Miguel Ángel y de Victoria, ¿no? En donde hacían sus largas conversaciones. Decía también Miguel Ángel que la perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. Siempre buscó la forma. Fue un hombre que siempre buscó la forma. Si Dante es la forma en el pensamiento, Miguel Ángel es la forma en la plástica, en que todo quede perfectamente bien hecho, hasta las venas, ¿no? En el mármol, ¿no? Que el mármol hable, ¿no? Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiar. Menos ideas tú tienes, menos estás dispuesto a cambiar. Acá la figura este es un cuadro perdido, ¿no? No es una crucifixión, es un calvario, ¿no? Victoria Colonna sería la Magdalena, ¿no? Sobrevivió, ¿no? Y quisiera terminar con este segundo genio que Italia ha dado al mundo con esta frase de Vasari, que hablaba de Miguel Ángel, su maestro: non pensi mai, scultore né artefice raro, poter aggiungere di disegno né di grazia, né con fatica poter mai di finezza, pulitezza, e di straforare il marmo tanto come arte, quanto Michelangelo vi fece, perché si scorge in quella tutto il valore ed il potere dell'arte. Nadie piense, escultor ni artista raro, poder alcanzar en diseño y en gracia y en cansancio de fineza, de limpieza y de hacer hablar tanto al mármol por lo que hizo Miguel Ángel con esta piedad, porque acá se ve todo el valor del arte. Y nuestro tercer personaje, Federico Fellini, un personaje que revolucionó el cine, ¿no? Trajo una manera de entender el cine, ¿no? Acá lo vemos con Amato y con Rizzoli. Trabajó con los mejores productores, con Dino De Laurenti, recibió premios Oscar, fue un hombre reconocido, ¿no? Pero además, lo más interesante de Fellini es el aporte a la cinematografía. ¿Qué sería de Fellini o qué sería de Cinecittà sin los sets que recreó Fellini, que los hizo al lado de las grandes superproducciones de Hollywood, ¿no? Porque además Roma se convirtió en ese momento, en los años 50, y la Dolce Vita, ¿no?
precisamente la película La Dolce Vita, que celebró el año pasado 70 años y de la cual voy a poner dos apartados de dos películas de Fellini, una La Dolce Vita y otra Satiricón, para cerrar esta breve intervención agradeciendo la invitación, ¿no? La Dolce Vita trajo el tema del paparazzo, de paparazzi. El tema de paparazzi, ese nombre que tiene 70 años, ¿no? Nació y lo trajo Fellini en la Dolce Vita, en una Roma ya después de la posguerra, ¿no? En la que vivió Fellini, ¿no? Basado también un poco en y después está el otro que es el Satiricón, porque hay una evolución en Fellini, ¿no? El Satiricón es recordando el Imperio Romano, ¿no? A Nerón, las grandes fiestas que al final son las grandes decadencias humanas, ¿no? Pues con la última escena que quiero presentar del Satiricón de Fellini, también Satiricón, que recuerda estas grandes fiestas del Imperio Romano. Eso digo yo, cuánta pendeja. Con esto quiero terminar. Compartiendo con ustedes Vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Sì. Sì, è fortissimo. Listen. yo creo que termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tu conferencia. Muy interesante todos los aportes que nos has dado de estas grandes personalidades italianas. También muchísimas gracias, Raiza, por la conferencia, este recorrido por la historia, este pequeño breve resumen por historia y cultura italiana que nos has dado. Queremos agradecerles a todos nuestros participantes, también invitarlos y en caso tal de que haya alguna pregunta, por favor, ponerla en el chat, que este es el momento para realizar todas las preguntas. También les recordamos, por favor, no olviden llenar el formato de asistencia que hemos puesto en el chat para que puedan recibir el certificado de asistencia al webinar. ¿Puedo hacer yo una pregunta a los estudiantes? Una curiosidad. Adelante, Raiza. Gracias. No, es una curiosidad, ¿cuáles entre los personajes mencionados son los favoritos de los estudiantes? O si hay otros personajes favoritos que no hemos mencionado, ¿por qué les gustan? Bueno, te comento que en el chat Efraín Querubín Leal estuvo escribiendo que le gustaría escuchar algo de Leonardo da Vinci. Ok. Aquí en el chat Por lo el puso. profesor. Sí. Sí, él fue el que participó exponiendo que le gustaría escuchar. También para planear una próxima clase virtual, no lo sé. También aquí comentan que les gustaría escuchar de Mina Mazzini. Ok, podemos recoger como una invitación para una próxima clase virtual. Y yo dejo la palabra al profesor Grimaldo. No, muchas gracias. Yo quisiera saber cómo les ha parecido el ejercicio. Es decir, tenemos que cada vez hacerlo, ¿cómo les pareció? Si nos acerca como Ponte Italiano, porque esa es la idea, ¿no? Quisiéramos oír los comentarios.
Es un esfuerzo que hacemos con la universidad, la dirección, los profesores. Yo por eso agradezco eso. Bueno, hay diferentes comentarios en el chat. Unas personas dicen excelente, que se repita, agradecidos por la invitación. Aquí otra persona pone que le gustaría escuchar de Pietro Mascagni. ¿Mascagni? Mascagni. Mascagni. La caballete argentina. Y luego también desde Ingeniería nos gustaría saber de Ferrari. Desde la Facultad de Ingeniería quieren saber sobre Ferrari. Claro, sí. Sí, bueno, están agradeciendo, que muchas gracias por la invitación, que ha sido una excelente conferencia. Yo solo pido disculpas por la conexión, pero Italia está otra vez en cuarentena y todo el mundo está conectado de manera virtual. Entonces hay muchos problemas de conexión. Ana, desde México, de la Universidad de Guadalajara, nos comenta que está muy agradecida por la invitación, que estuvo muy buena. Se me olvidaba comentar, tenemos asistentes internacionales y nacionales, no solamente de la universidad, sino de otras entidades a nivel internacional. Yamira pregunto si conocen la obra del maestro Pedro Viava Ramponi, italiano de nacimiento y que residía, creo que en la ciudad de Barranquilla, si no estoy mal. Desde Infotep de Ciénaga nos agradecen por la conferencia, que tenemos tradición y monumentos arquitectónicos de la cultura italiana. Doctor Grimaldo, muchas gracias por la invitación. Muy interesante y enriquecedora desde Redles Ascun. Muy bien. También hablan que les gustaría escuchar sobre Antonio Vivaldi. Y Jesús pone que le encanta el idioma italiano. Jesús, te invitamos entonces a que participes en las clases que tiene Ponte Italiano para aprender el idioma. Que llegó a... Sí, fue una, me parece una de origen italiano, pero músico colombiano, sí. Sí, Viava fue un italiano, músico clásico que llegó a Barranquilla y creó la Escuela Clásica de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, precisamente. Sí. Desde Texas, Estados Unidos, nos dicen que muchas gracias por la conferencia. Bueno, creo que ya esos son los comentarios que tenemos en el chat. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas. Fue una hora y un poquito maravillosos de conocimiento sobre la cultura y la historia italiana, en diferentes puntos de vista, del arte, la parte de la literatura, el cine, la historia. Quisiera agradecer también a todos los participantes que estuvieron con nosotros hasta el final. Tuvimos una audiencia muy buena. Muchísimas gracias. Y como les comentó Laura en un principio, pues tenemos Laura Picón en un principio con Ponte Italiano. Ahí para los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, egresados y también profesores y administrativos, hay un descuento en sus cursos de italiano en caso tal de que estén interesados en conocer más de esta lengua. Durante todo el año tendremos actividades que vamos a organizar con Ponte Italiano en torno a diferentes temas de la cultura italiana. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia y los esperamos en nuestro próximo webinar. Gracias a los conferencistas. Muchas gracias, fue un placer. Hasta luego. Gracias, hasta luego.